Hola, buenas tardes. Bendiciones para todos. De compartir la palabra del Señor. Así que bueno, si hay alguien por ahí, bendiciones. Bueno, si hay alguien por ahí que me escuche, que me avise si se escucha bien y arrancamos. Bendiciones. Buenas tardes a todos. Hola Pedro, Dios te bendiga. ¿Se escucha bien, Pedro? Hola Yanis, bendiciones. Ni bien me avisan que se escucha. Perfecto, gracias. Oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente te damos gracias por poder estar juntos en torno a nuestro Señor Jesucristo, por reunirnos en su nombre, sabiendo que Él está en medio de nosotros así, guiándonos y mostrándonos tu voluntad, de manera tal que la podamos aplicar para hacer olor fragante para vos y para Él, Padre Santo. Te doy gracias por tu palabra que vamos a compartir, por la señal de internet, porque todos estén bien y podamos conectarnos de esta manera lo mejor posible. Te ruego a toda la gente que va a escuchar esta enseñanza, que todo sea para edificación y bueno, que sea para nuestro crecimiento, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien retorna. Amén. Hola Claudio, hola Lucía. Eh, bendiciones a todos. Así que bueno, la adoración verdadera según Dios versus lo profano e idólatra y la idolatría. Perdón. Este es un tema que lo vamos a ir abordando poco a poco y creería yo que vamos a ir con varias enseñanzas sobre este tema porque eh, vamos a ir desentrañando un montón de cosas más con respecto a la adoración verdadera y a todo lo que tiene que ver con lo profano e idólatra y la idolatría. Muchas veces Dios nos muestra en su palabra lo que no debemos hacer para que entendamos lo que debemos hacer. Eso es lo importante. Así que adoración. Adoración significa, según un diccionario, rendir culto o reverenciar a un ser que se considera de naturaleza divina, uno de los tantos significados. En este caso estamos hablando de Dios, ¿no? Y de nuestro Señor Jesucristo. Rendir culto tiene que ver con un culto, obviamente que hay ciertas cosas que debemos hacer para rendir culto y reverenciar en ese mismo sentido de la palabra, al 100%, ¿no es cierto?, de lo que significa esa palabra, nosotros reverenciamos teniendo un respeto por lo que representa el ser que adoramos y lo que transmite ese ser que adoramos. Es una palabra griega que se llama proskuneo. Significa hacer reverencia
y dar obediencia. O sea que hay una práctica, hola Natalia, Dios te bendiga, hay una práctica de por medio que tiene que ver con la adoración, que no es simplemente reverenciar, bajar la cabeza, decir que sí, sino que es un acto consciente de lo que es ese ser, lo que representa ese ser y lo que transmite ese ser, obedeciendo a lo que transmite nuestro Padre en este caso y nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Eso es lo que significa adorar, la verdadera adoración según Dios, ¿no? Ahora vamos a ir al capítulo 4 del libro de Juan. Obviamente muchos de nosotros ya conocemos estos versículos, pero acá es donde digo que poco a poco vamos a ir desentrañando, y en varias enseñanzas seguramente, ir adentrándonos en este tema de lo que es la adoración verdadera según nuestro Padre, que la dejó explícita en su palabra para nosotros, para que nosotros podamos aprovechar eso para nuestro crecimiento diario en nuestro andar cristiano. Y acá viene hablando nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana y le dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea que para adorar realmente uno tiene que saber de qué se trata. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Claro, de la línea sanguínea judía iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es judío, ¿no es cierto? De la tribu de Judá. Hola Mercedes, Dios te bendiga. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Todas estas palabras tienen que ver con esta palabra griega proskuneo. Pros, que significa hacia, y cuneo, fíjense, que tiene que ver con la obediencia, y da un ejemplo como el perro que lame la mano de su amo, que obedece a su amo, que está siempre al lado de su amo, ¿entienden? Porque lo reconoce como amo, como su Señor. En este caso nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. Hola Fernando, Dios te bendiga. Esto es algo tremendo, porque dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es implícito que le adoren. Si vamos a hablar de adoración, hoy, en este día y tiempo, hablamos de adorar en espíritu y en verdad. Y no podemos adorar en espíritu si no tenemos el Espíritu de Dios. Algo imprescindible para el ser humano tener el Espíritu de Dios. Pero veamos unos ejemplos de adoración y obviamente veremos, porque hay mucha gente nueva que obviamente está escuchando estas enseñanzas, veremos cómo tener el Espíritu de Dios y qué es adorar en espíritu. ¿Qué es adorar? Porque tenemos una idea limitada de lo que es adorar en espíritu y en verdad. Así que pasamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 1. Y acá vemos en el versículo 6
1:6, ¿sí? Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, todos los ángeles de Dios. Que pueden ser los ángeles como los mensajeros, porque los mensajeros de Dios, los hombres, los que predicamos la palabra de Dios, ¿no? Así que adórenle, respétenle, reverencienle, obedézcanle. Eso es lo que significa adorar. Cuando lo introduce en el mundo, acá está citando la palabra de los profetas antaño, y cómo proféticamente ya estaba preparando el camino para nuestro Señor, nuestro Padre, ¿no? Lo que tenían que hacer los verdaderos creyentes, y lo que tenemos que hacer los verdaderos creyentes, porque esto es algo que no dejó de tener vigencia. Lo que pasa es que piensan que adorar es algo o que tenemos que... No. Adorar es una manera de vivir en espíritu y en verdad. Ahora poco a poco nosotros vamos a ir desentrañando este tema para poder tener eficacia en nuestro andar. Cada día que nosotros andamos cristianamente con nuestro Señor Jesucristo, estamos adorando a Dios y obviamente a nuestro Señor Jesucristo, ya que respondemos a Él de parte de Dios, quien es la cabeza. Y por ello hacemos una reverencia continua con nuestro diario andar. Fíjense lo que decía nuestro Señor en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo, porque adorar en espíritu y en verdad, el espíritu tiene un amplio compendio en la vida del que lo recibe. Un amplio compendio. ¿No? Vamos a ir desentrañando poco a poco esto. Versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. Dios es espíritu y en Él yace la vida, es el que da vida. De Él viene la vida. Estamos hablando de la vida por siempre, la vida incorruptible, la vida que se nos prometió a todos los que le confesamos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos en nuestros corazones. De esa vida estamos hablando. La carne, hablando de la carne, que es la parte contraria a la voluntad de Dios, que es netamente espiritual también, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, decía el Señor, son espíritu y son vida. Son de la línea del Espíritu de Dios y son vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos, ¿no es cierto? Es viva y eficaz, tiene vida en sí, revitaliza, vitaliza, te energiza, porque la palabra de Dios es la transmisión misma del amor de Dios para con nosotros. Y el amor de Dios te energiza realmente. Amén de que ese espíritu que recibimos, dice que en Él nos ha dado Dios espíritu de poder, amor y dominio propio. Así que adorar es básicamente obedecer, reverenciando continuamente con nuestro andar su voluntad, que implica responder a nuestro Señor Jesucristo. Veamos un ejemplo, porque no podés adorar a Dios hoy, porque es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si no tenés espíritu. 1 Corintios capítulo 2, por favor.
Fíjense este ejemplo, porque el hombre, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que prácticamente no entiende lo que significa adorar. No entiende cuando le decimos que tenemos que responder a nuestro Señor Jesucristo. No entiende porque no tiene el Espíritu de Dios. Para tener el Espíritu de Dios nosotros debemos hoy por hoy lo que comúnmente llamamos confesar a Jesús como nuestro Señor en Romanos 19, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces somos hechos salvos. O como le decía Pedro en su primer gran discurso después de recibir este magnífico don y manifestarlo, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 38, y le dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo, no, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. ¿Y qué dice? Recibiréis el don de Espíritu Santo. Esto es algo tremendo, porque nosotros tenemos que aprender a ver cuál es la adoración verdadera según Dios. Y esta adoración verdadera está disponible para aquellos de nosotros que decidimos venir a creer la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Juan, capítulo 17. El libro de Juan, los 4 evangelios tienen una sabiduría tremenda. Es el resplandor mismo de nuestro Padre, porque es nuestro Señor Jesucristo manifestando a nuestro Padre. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que imagínense la sabiduría que hay en los 4 evangelios. Y fíjense lo que dice el versículo 17 del capítulo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es para aquellas personas que realmente están convencidas y han decidido en su corazón que la verdad es la palabra de Dios. Lo que contiene la Biblia. La palabra de Dios. No lo que yo digo, no lo que otra persona predica, sino lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que siempre ver que sea lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, un ejemplo, Hechos 17. El apóstol más grande de todos los tiempos, muchos de nosotros coincidimos que fue el apóstol Pablo, pues se le reveló la mayoría de lo que era el gran misterio, la era de la gracia en la cual vivimos. Trajo la gran revelación que Dios tenía escondida desde tiempos antiguos. Y sin embargo, él cuando predicaba, acá hay un caso, dice en el versículo 11, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues habiendo recibido con toda solicitud la palabra, con toda solicitud que le predicaba Pablo, porque ahí está Pablo y Silas predicándole a los de Berea, escudriñando, a ver, vamos a leer de nuevo. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Entienden? No es lo que yo digo, lo que alguien más dice, o el obispo tal, el pastor tal, el reverendo tal, no, es lo que dice la palabra de Dios. Porque dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la verdad es la palabra de Dios.
Y el Espíritu está disponible para aquellos que confiesan a Jesús como su Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos. Es el diario andar lo que reverencia nuestra adoración cristiana a nuestro Señor y a nuestro Padre Santo. Eso es prácticamente el andar. Ahora, para poder desentrañar un poco más esto, muchas veces Dios nos muestra lo que no debemos hacer para entender con más profundidad lo que sí debemos hacer. Porque su voluntad es que entendamos su voluntad para nuestro beneficio. Nunca la voluntad de Dios te trae algún perjuicio. La palabra de Dios nunca reduce. La palabra de Dios siempre produce. Esa vida que trae la palabra de Dios, de las cuales Jesucristo, nuestro Señor, hablaba, que incrementa la vida, siempre está produciendo para bien. Segunda de Timoteo, vamos a ir poco a poco. Segunda de Timoteo. Obviamente que vamos a tener unas cuantas enseñanzas. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y acá es el apóstol Pablo escribiendo la carta a Timoteo. Obviamente que cada vez que nosotros leemos es ver lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, 2 veces. Se manifiesta por su iglesia y después en su reino, el milenio, con su iglesia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a sus deseos, a lo que ellos piensan que es verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa fábula es mutos, la palabra, M-U-T-H-O-S, mutos, que significa ficción o mito. En esa época había mucha ficción y mito con respecto a los dioses griegos, a los dioses paganos, todo eso que ustedes ven, por ejemplo, a veces en las películas de Marvel, Thor, todo eso, Hércules, y bueno, todo eso era ficción para el cristianismo. Había muchos mitos de ese tipo de cosas, ¿no? Estos mitos eran los que estaban tomando preeminencia poco a poco en esa época, ¿no? Fíjense, uno de los grandes mitos que ocurrió, quiero contarles, ¿no? Fue que cómo esto se fue incorporando a la así llamada mal cristiandad, en muchos aspectos, fue que hasta el año 285 después de Cristo los cristianos recibieron mucha persecución de parte de Roma, hasta que Constantino falsamente se adhiere al cristianismo, pero se adhiere con el sentido porque Roma se estaba dividiendo totalmente. Entonces él, intentando
mantener el imperio dominante. Sin embargo, no adopta la fe cristiana. Él jamás adopta la fe cristiana. Él sigue con su fe pagana e incorpora esa fe pagana y permite que varios paganos se incorporen con su fe pagana al cristianismo que él está, al pseudo cristianismo que él estaba formando, que hasta hoy por hoy, el día de hoy, existe. Por ejemplo, la diosa Isis, se la llamaba la reina del cielo o la madre de Dios, que después le pusieron el nombre de María. Le cambiaron el nombre nomás. Si estudian un poco, ustedes saben que todos los dioses paganos simplemente por Constantino fueron cambiando el nombre de lo que hoy se llama la Iglesia Católica. Fueron cambiando el nombre por los santos, por estos mitos paganos. Hoy tenemos internet y tenemos muchas cosas, y la verdad que si la gente está cansada de la mentira, debería ponerse a investigar un poquito estas cosas y van a ver fehacientemente que el único que resucitó de los muertos es nuestro Señor Jesucristo. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Que el único abogado defensor es Jesucristo hombre. Fíjense, un solo versículo, Juan 14, derrumba un sinfín de pseudo doctrina. Qué poderosa es la palabra de Dios, porque un versículo derrumba un sinfín de doctrina, de mala doctrina. Versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios. No hay otra manera de mediar. No, pero yo le oro a San Benito, está intercediendo. No. La palabra de Dios, que es la verdad, dice que el único camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. La única forma de hacer contacto con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Esto realmente tiene que ver con la adoración verdadera, ¿entiendes? Porque reverenciar a Dios o adorar a Dios básicamente significa esa palabra proskuneo, obedecer, dar obediencia, creer la palabra. Por eso decimos que esta palabra de Dios siempre fue para los que quieren creer, aquellos de nosotros que vinimos a creer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, que es su palabra, ella siempre produce un bien al ser humano. Jamás produce un perjuicio a aquel que decide desde el corazón adorar a Dios en espíritu y en verdad. Fíjense, Primera de Timoteo. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice: desecha las fábulas profanas. 7, perdón. Desecha las fábulas profanas, estos mitos, estas pseudo doctrinas, y de viejas. En aquella época eran viejas, los cristianos sabían perfectamente. Hoy para muchos es nuevo, porque esto es algo nuevo, porque estamos hablando ya de 1700 años y pico, que está incorporado esto en la pseudo cristiandad.
y de vieja, y ejercítate para la piedad. Esta palabra piedad, nuestro hermano Carlos enseñó la vez anterior, es la palabra griega eusebia que él decía, que tiene que ver con ser devoto. Es la verdadera relación espiritual y vital con Dios y obviamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que define de esta manera este gran erudito Bullinger en sus escritos acerca de esta palabra, la verdadera relación espiritual con Dios y obviamente con nuestro Señor Jesucristo, esa piedad. Esa piedad se va incrementando a medida que mi relación en base a la obediencia que tengo mejora. Es como la relación de un padre a un hijo o una madre a un hijo cada vez mejora porque el hijo obedece y bueno, los padres están satisfechos, ¿no? Se enorgullecen de su hijo y están contentos con su hijo. Esa relación, esa piedad se transmite en su diario vivir. Y obviamente que tiene que ver con el dar, porque la piedad tiene que ver con el dar, con el tener una verdadera compasión, una humildad verdadera, como la tiene nuestro amado Padre, que siempre dio al ser humano lo mejor, e inclusive entregó a su Hijo unigénito, para que vean que María fue la madre de Jesús, no la madre de Dios, sino a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida por siempre, como dice Juan 3:16. Vamos a leer ese versículo un poquito, pero vamos a volver dejen ahí en 1 Timoteo 4, porque vamos a adentrarnos acá. Un poquito quiero leer este versículo, porque hay gente que recién está escuchando estos temas. Para muchos de nosotros están bien claros, porque venimos estudiando la palabra de Dios ya hace varias décadas, varios años, y seguimos aprendiendo porque es así de rica, pero estos versículos están bien claros. Capítulo 3 de Juan, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, en ese momento Él era el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La traducción real sería vida por siempre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que todo aquel que en Él cree sea salvo por Él. Eso es lo que dice Romanos 10:9-10. Que obtenga esa salvación por lo que logró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá. Él compró con su vida la vida de todos los que quieran creer. El que cree tiene la vida eterna gratuita. Pero también tiene la oportunidad de tener una mejor vida hoy por hoy, al tener al Señor Jesucristo como Señor de su vida. Y dejar de vivir en esta corrupción diaria en la que vive el ser humano, guiada por la mentira y la blasfemia y las demás pseudo doctrinas y psicología y un montón de cosas que van y vienen, como dice la palabra, como la onda del mar va y viene, no tienen, nunca te afirman. Siempre son teorías, ¿no? Volvamos a Timoteo un poquito, capítulo 4, versículo 7 decía: desecha pues las fábulas profanas y de viejas,
Fábulas profanas y de vieja, y ejercítate para la medida. Uno tiene que ejercitar esa verdadera relación espiritual con Dios, porque vos tenés el espíritu. En la palabra nosotros aprendemos a andar por el espíritu. Sí, Señor, aprendemos a manifestar el espíritu y venimos a adorar. Toda manifestación del espíritu que está en nosotros es la adoración verdadera a Dios. Es lo implícito para agradar a Dios. Es necesario que de esta manera sea. Permitir que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo decía, el Espíritu ese que vendrá, que vino cuando ustedes me confesaron, ¿no es cierto? Él tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Andar por el Espíritu y no andar según los deseos de la carne. Habíamos visto un poquito la enseñanza anterior, pero vamos a ver poco a poco esto. Pero acá te dice, desecha las fábulas profanas y de vieja. Esta palabra profano es bebelos en griego, es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. Fíjate que es totalmente lo contrario a la relación espiritual y vital con Dios y nuestro Señor. Piedad, eusebeia. Profano, bebelo, es lo contrario a eusebeia. Profano es aquello que no es sagrado, ni sirve para fines sagrados. Lo profano siempre tiene que ver con la idolatría. Hoy estamos viendo un pantallazo de esto para ir adentrándonos en las próximas enseñanzas detalladamente o lo más posible qué es o cómo adorar en espíritu y en verdad a nuestro Padre versus lo profano e idólatra. Y la idolatría, perdón. El cuerpo de Cristo, por ejemplo, es algo sagrado y santo, constituido por nuestro mismo Dios, desde antes de la fundación del mundo. También llamado el edificio de Dios, el templo de Dios. Un ejemplo de esto está, por ejemplo, en Efesios 2, versículo 19, dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. El cuerpo de Cristo es la familia de Dios, es la iglesia de Dios, la cual nuestro Señor ganó con su sangre, dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenés que ver, por ejemplo, en la pseudo doctrina, cuál es la principal piedra del ángulo. Detectar lo verdadero es primordial para el andar cristiano y para la adoración a Dios. En quien todo el edificio, dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios en el Espíritu somos nosotros. No podemos permitir que lo profano inunde la morada de Dios, como hizo este Constantino. Nosotros vinimos a creer, como le dijo una vez un creyente, yo si voy a mentir, no voy a mentir acerca de la palabra de Dios, no voy a utilizar la palabra de Dios para mentir, a no ser que lo haga por ignorancia, porque no sé, pero
No venimos a utilizar la palabra de Dios para mentir, sino para decir la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Y es a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. Conforme a su palabra, que es su verdad. Adorar en el espíritu, esta relación vital que uno se ejercita para con Dios y nuestro Señor, entendemos que hay un ejercicio que nos permite continuamente adorar, que es dar obediencia, que es reverenciar en el significado total de lo que esa palabra representa a nuestro Padre y nuestro Dios. ¿De qué manera lo hacemos? En el Espíritu, adentrándonos un poquito ya en este tema, vamos a ir viendo que una de las maneras de adorar en el Espíritu es el hablar en lengua, que es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios en nosotros. El capítulo 14 de 1 de Corintios dice un poco acerca de esto, que poco a poco vamos a ir desarrollándolo, y la importancia que tiene esta manifestación del Espíritu, como cualquier manifestación del Espíritu. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que cada vez que estamos manifestando el Espíritu de Dios, estamos adorando a Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, porque estamos operando, obedeciendo, reverenciando al mismo Dios. Manifestar el Espíritu de Dios es algo perfecto. Poco a poco vamos a ir adentrándonos en esto. Pero por ejemplo acá, con respecto a hablar en lengua, en el versículo 4 del capítulo 14 de 1 Corintios dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo que se edifica. Se edifica. Esa relación espiritual con Dios, porque Dios es espíritu, y vos tenés que ponerte en eso. Y dejó disponible ese espíritu. Hola Virginia, Dios te bendiga. Para que nosotros sintonicemos con Él, tenemos que ejercitarnos en esto. Ejercitarnos para la piedad, para esa relación. Asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. El que profetiza es el que habla en una lengua entendible, o en la lengua que se habla en ese lugar, sea el español, sea el inglés, sea el idioma que están transmitiendo la palabra de Dios. Pero el hablar en lengua es una lengua que dice la palabra que puede ser espiritual, angelical o de acá de la tierra, pero que puede ser otro idioma que nadie entiende. La Reina Valera dice el que habla lengua extraña. Está agregado a eso, extraña, porque hablar en lengua es hablar en otro idioma prácticamente. Bueno, pero es la manera perfecta de adorar a Dios. Hablar en lengua es orar en lengua también, porque por eso que se le dice al orador, que es un gran orador, que ora bien acerca de lo que está, es orar, fíjense lo que dice el versículo 2 de este capítulo: porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, se dirige directamente a Dios, es el acceso a Dios, es la sintonía que uno tiene con Dios, por medio de nuestro Señor. Algo magnífico que yo, un ser mortal con todos mis errores, defectos, el más chico de todos, tenga una comunicación con Dios por medio de lo que logró nuestro Señor Jesucristo, porque a Él yo lo tengo que confesar para recibir el don de Espíritu Santo. Imagínate vos, eso es la adoración. Fíjate que eso
Lo dejó disponible el mismo Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que yo pueda conectarme con Dios. Es un privilegio total. No. Si te pones a pensar profundamente esto, nunca vas a terminar de llegar a la amplitud que tiene esto. Jamás vas a poder, pero mediocremente puedo entender que es una de las cosas más grandes que tiene hoy por hoy el ser humano disponible, que quiera creer. Tremendo, tremendo. 1 Corintios 10. Ahí nomás ya estamos. Como decía, muchas veces Dios nos dice lo que no debemos hacer para lo que tenemos, para entender lo que debemos hacer. Esta enseñanza, recuerdan el título, la adoración verdadera según Dios versus lo profano y la idolatría. Lo profano mismo que es lo contrario a la relación con Dios que se logra con ese espíritu en mí cuando lo confieso al Señor Jesús como Señor de mi vida, creyendo que Dios le resucitó de los muertos. Y la idolatría siempre tiene que ver con lo profano, y van de la mano. Como el andar cristiano siempre tiene que ver con la adoración, porque no es arrodillarte y orar, sino que es vivir la palabra, esta palabra de vida, es hacerla propia, es hacerla tuya, es vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo, como Él lo hizo, y ver la potencia de esto en nuestras vidas. Así que vamos a ver acá 1 Corintios 10, versículo 14. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo, un mandamiento. Por tanto, huid de la idolatría. Todo lo que tenga que ver con lo profano, que tiene que ver con la idolatría, nosotros tenemos que huir, dice, desde nuestro corazón. Idolatría, yo quiero decirle, eidolatreia, en griego, es una adoración a imagen o ídolo o a algo o a alguien fuera de nuestro Señor Jesús que ocupa el primer lugar en vez de Dios. Todo esto vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Pero veamos un ejemplo en Salmo 135 para empezar por lo básico. Muchos de nosotros conocemos esto, pero realmente si vamos a huir de la idolatría en nuestro corazón, desecha la fábula profana, también es un mandamiento, desecha, deja de lado eso. Salmo 135, ¿no? Huir de la idolatría, te está hablando con diferentes palabras, te está diciendo lo mismo, porque realmente, si vinimos a adorar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad es necesario que lo hagamos. Y esto tiene que ver con el andar, desde nuestro corazón. Salmo 135, versículo 15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Porque realmente no tienen la respuesta. Es una fábula eso, que viene de la ideología pagana,
de la religión pagana. Hay un par de libros que puedo recomendarle acerca de esto. Babilonia, Misterio Religioso, uno de ellos, y Las dos Babilonias, que son libros que se hacen a pedido. Yo los tengo, el que necesita me los pide y vemos la manera de enviárselo. Las dos Babilonias lo tengo en PDF, pero Babilonia, Misterio Religioso lo tengo en libro. Pero bueno, vamos a ver si tomamos el trabajo de escanear y enviamos capítulo por capítulo. Pero ahí ustedes van a entender lo que es esta fábula profana, este mito pagano. ¿Entienden? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Semejantes a ellos son los que lo hacen y los que en ellos confían. Es golpear tu cabeza contra la pared, mi hermano, es perder tiempo, es buscar respuesta donde hay más preguntas, ¿entienden? Donde hay más problemas, buscar soluciones donde hay más problemas, ¿entienden? Es el ámbito espiritual del diablo, básicamente, lo que él promueve. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Lo que Dios promueve o lo que el diablo promueve? Fíjense, Miqueas, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, capítulo 5, versículo 12, vamos a empezar. Asimismo, dice Dios por el profeta Miqueas, dice, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, los que predican esto, ¿no? Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes. Estamos plagados de esculturas e imágenes en la pseudo cristiandad que viene desde Constantino, ¿no? Hoy es algo nuevo para muchos, no viejo como para la iglesia del primer siglo, que lo tenían ahí porque estaban en la transición, ¿no? Dice, y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Fíjense si Dios es celoso. Le molesta la obra del adversario, porque la obra del adversario trajo un perjuicio a la cristiandad. Esto es la verdad. Trajo una división en la cristiandad, trajo una ignorancia a la cristiandad. Y Oseas dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿eh? Porque dejaron de oír la verdad de Dios y se amontonaron maestros y se fueron a las fábulas, como decía Timoteo, dice, y con ira y con furor haré mi venganza en las naciones que no, que dice, obedecieron. Esto tiene que ver con la adoración. Obedecieron. Esto es algo que se va a dar en el futuro, obviamente, pero todos vamos a rendir cuenta, mi hermano, a quién adoramos, quién no adoramos. Y realmente yo prefiero adorar al Dios, creador de los cielos y la tierra, que siempre va a beneficiar mi vida, y a nuestro Señor Jesucristo, por quien viene el beneficio de este Dios que creó todo, que adorar a algo perjudicial para mi vida, en esta vida y encima en la venidera. No tenemos que ser masoquistas espiritualmente, tenemos que ser adoradores espiritualmente, ¿entienden? Tenemos que aprender a adorar. El único, miren, esta pseudo doctrina, por ejemplo, que implementó Constantino con respecto a la reina del cielo, que originalmente era Isis, la madre de Dios, que originalmente era el dios de los griegos, creo, Isis, que se trasladó a María. Ustedes notaron perfectamente que Dios dice a mi hijo unigénito, el único que resucitó de los muertos.
El primogénito dentro de los muertos significa el primer resucitado de todos sus hijos. Quiero mostrarles unos ejemplos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, para que vayamos aclarando estas cosas en nuestro entendimiento. En el versículo 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó. Dios le resucitó, no es que Él resucitó solo, porque cuando la palabra te dice que Él está muerto en todos los sentidos, no va a resucitar. Alguien le resucitó y fue nuestro Padre, el Padre de Él en su momento. ¿Entiendes? Por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Ocurre que Pedro y Juan habían sanado un cojo de nacimiento y se le estaba jugando. ¿Cómo hicieron eso? ¿No? Por un beneficio hecho por la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, que tiene poder. Manifestaron ese don de sanidad, que es una de las manifestaciones del Espíritu, que poco a poco vamos a ir viendo, y por ello estaban adorando a Dios. Y obviamente que todos estos pseudos cristianos, pseudos religiosos, les molestaba porque le tiraban el negocio abajo. En otras palabras, le tiraban el negocio abajo. Gálatas, capítulo 1. Miren que yo llegue, ¿no? Versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que dice, lo resucitó de los muertos. El Padre fue quien resucitó al Hijo de los muertos. Fíjense qué tremenda y qué clara es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué verdad nosotros creemos verdaderamente para nuestras vidas? Lo que promueve la pseudo cristiandad, o lo que promovió Dios desde antes de la fundación del mundo, escrito en su palabra hoy por hoy. Un ejemplo más, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21, y mediante el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Dios le dio gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque no tenía gloria cuando murió. Lo resucitó y lo resucitó con gloria, le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mi hermano, en Dios. Ese es el sentido de establecernos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la prueba viva del reflejo de la voluntad de Dios, de la manifestación de la voluntad de Dios como Señor. Hoy la gloria que resplandece en nuestras vidas al someternos, al obedecer diariamente y así adorar en espíritu y en verdad. Vamos a ir viendo más enseñanza acerca de esto, así que oramos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por este compartir, porque llegue a todas las personas que necesitan entender tu palabra, saber quién es nuestro Señor Jesucristo, saber cómo adorarte en espíritu y en verdad,
y poder refutar en sus vidas como nosotros tuvimos la oportunidad mediante nuestro Señor de refutar lo profano y lo idólatra ante vos. Gracias por este gran privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Un abrazo grande.